Buenos días, profesor. Mi nombre es Daniela Argüello, estudiante de Seguridad en el Trabajo. Vamos a explicar el caso de Cominos 2. La empresa tiene los siguientes contextos del caso. En el contexto del caso, gira en torno a un trabajador que, a pesar de presentar una enfermedad previa a su contratación, fue despedido por la empresa Cominos SAS, argumentando que no están obligados a mantener su contrato. Entonces tenemos los siguientes antecedentes. El trabajador fue contratado por Cominos SAS mediante un contrato laboral a término indefinido. Al momento de la contratación se le solicitaron los documentos de afiliación a la EPS, Fondo de Pensiones y ARL. Durante la ejecución del contrato, el trabajador comenzó a experimentar dolencias físicas. El médico de la EPS determinó que el trabajador padece una enfermedad degenerativa que estaba en la evolución. La EPS otorgó a los correspondientes incapacidades al trabajador y la empresa Cominos SAS decide, mediante todos estos antecedentes, despedir al trabajador. Entonces, tenemos los argumentos de la empresa para el despido. El trabajador ya presentaba la enfermedad antes de ingresar a la empresa, según lo certificado por el médico de la EPS. La enfermedad no se deriva de un origen laboral, sino de origen común, y la empresa no está obligada a mantener el contrato del trabajador, ya que la enfermedad no fue adquirida como resultado de las funciones desempeñadas. La empresa considera que es mejor que el trabajador se quede en casa recuperándose y que pueda utilizar esa vacante para otra persona. Consideraciones importantes. El trabajador ya presentaba la enfermedad antes de ingresar a la empresa. Debido a su estado de salud, el trabajador no está en condiciones de buscar otra oferta de empleo. La ley laboral protege a las personas en situación de incapacidad y discapacidad, independientemente del origen de dicha situación laboral o común. Entonces tenemos 4 funciones analíticas para el caso de Cominos SAS. La primera es justificar si la empresa puede despedir con justa causa al trabajador que protagonizó el caso. Después de analizar el contexto del caso, puedo concluir que la empresa Cominos SAS no puede despedir con justa causa al trabajador que protagoniza el caso. Esto se justifica por las siguientes razones. Primero, protección legal a personas en situación de incapacidad o discapacidad. La ley laboral en Colombia protege a los trabajadores en situación de incapacidad o discapacidad, independientemente del origen de dicha situación, ya sea laboral o común. Por lo tanto, el hecho de que la enfermedad del trabajador no tenga origen laboral no es motivo suficiente para justificar el despido. Según la información proporcionada, el trabajador ya presentaba la enfermedad antes de ingresar a la empresa. Esto significa que la empresa tenía conocimiento en su condición de salud al momento de la contratación, por lo tanto no puede alegar desconocimiento como justificación para el despido. Debido a su estado de salud, el trabajador no está en condiciones de buscar otra oferta laboral, por lo tanto el despido lo dejaría en situación de vulnerabilidad y desprotección. Entonces, con base a lo anterior, el despido de un trabajador, en este caso, no parece estar justificado legalmente. Las justificaciones presentadas por la empresa no cumplen con los requisitos de una justa causa para el despido bajo las leyes laborales que protegen a los trabajadores en situación de incapacidad o discapacidad. La empresa debe buscar alternativas como ofrecer ajustes razonables o buscar soluciones menos drásticas que el despido. En este contexto, el despido podría ser considerado discriminatorio y el trabajador tendría derecho a reclamar sus derechos ante las autoridades laborales y competentes. Tenemos que examinar las posibilidades que tiene el trabajador en un caso de que vaya a demandar a la empresa y los resultados probables que podría tener con ello. Entonces, tenemos demanda por despido injustificado, que es el trabajador podría demandar a la empresa por despido injustificado, ya que la ley laboral colombiana protege a los trabajadores en situación de incapacidad o discapacidad, independientemente del origen de la misma. El resultado probable sería que el trabajador podría obtener la reintegración a su puesto de trabajo o el pago de una indemnización por despido injustificado que puede ascender entre 1 y 2 meses de salario por cada año de servicio. Tenemos la demanda por discriminación, que el trabajador también podría alegar que el despido se debió a su condición de salud, lo cual constituiría un acto de discriminación. El resultado probable sería que el trabajador podría tener una indemnización por daños y perjuicios, así como el pago de los salarios caídos desde el momento del despido.
el trabajador podría obtener una indemnización por todos los daños y perjuicios generales también. Y tenemos demanda por incumplimiento de obligaciones laborales. El trabajador podría argumentar que la empresa incumplió con sus obligaciones laborales al no brindarle las adaptaciones necesarias para que pudiera desempeñar sus funciones o al no otorgarle las prestaciones económicas correspondientes. Resultado probable, el trabajador podría obtener el pago de las prestaciones económicas adeudadas, así como la indemnización por el incumplimiento de las obligaciones laborales. Tenemos que evaluar finalmente si la empresa puede ser obligada a reintegrar al trabajador y los gastos que esto acarrearía para ella. Entonces, según el análisis de este caso, la empresa Comino SAS podría ser obligada a reintegrar el trabajador y esto acarrearía los siguientes gastos para la empresa. Reintegro del trabajador. Si el trabajador demanda y gana el caso por despido injustificado, la empresa estaría obligada a reintegrarlo a su puesto de trabajo. Esto implicaría que la empresa tendría que volver a contratar al trabajador y permitirle retomar sus funciones. El pago de salarios caídos, que desde el momento del despido hasta el reintegro de la empresa, tendría que pagar al trabajador todos los salarios que dejó de percibir. Esto puede representar una suma considerable dependiendo del tiempo transcurrido entre el despido y el reintegro. Pago de prestaciones sociales. Además, los salarios, la empresa tendría que pagar al trabajador todas las prestaciones sociales, cesantías, primas, vacaciones, que se hayan generado durante el periodo del despido. Costos legales. La empresa tendría que asumir costos legales del proceso judicial, incluyendo honorarios de abogados y posibles sanciones. Adaptaciones y ajustes en el puesto de trabajo. Si el trabajador reintegrado requiere adaptaciones o ajustes razonables en su puesto de trabajo debido a su condición de salud, la empresa tendría que asumir estos costos. Entonces, en resumen, el reintegro del trabajador acarrearía una carga económica considerable para la empresa Comino SAS, que incluirá el pago de salarios caídos, prestaciones sociales, costos legales y posibles adaptaciones en el puesto de trabajo. Esto representa un riesgo financiero importante para la empresa que deberá evaluar cuidadosamente antes de tomar una decisión sobre el despido. Entonces, finalmente vamos a argumentar si en el caso planteado es viable la protección por fuero laboral reforzado y analizando las posibles consecuencias. Entonces, en el caso planteado es viable que el trabajador pueda acogerse a la protección del fuero laboral reforzado, lo cual traería las siguientes consecuencias. Protección por fuero laboral reforzado. Entonces, determinamos que el fuero laboral reforzado es una figura legal que protege a ciertos trabajadores en situación de vulnerabilidad, como aquellos que padecen una enfermedad o discapacidad. Dado que el trabajador presenta una enfermedad previa a su contratación y que éste le impide desempeñar sus funciones con normalidad, podría estar amparado por este fuero laboral reforzado. Consecuencias: si el trabajador se acoge a esta protección, la empresa no podría despedirlo sin autorización previa del Ministerio de Trabajo. El despido sin la autorización correspondiente sería considerado un despido injustificado, lo que obligaría a la empresa a reintegrarlo a su puesto de trabajo. Dificultad de obtener la autorización del despido. Para que la empresa pueda obtener la autorización del despido, tendría que demostrar ante el Ministerio de Trabajo que existen causas justas y objetivos que justifiquen el despido. Dado que en este caso la enfermedad del trabajador no tiene origen laboral y que la empresa tenía conocimiento de su condición al momento de la contratación, sería muy difícil que el Ministerio de Trabajo autorizara el despido. Entonces, consecuencias económicas para la empresa. Si la empresa no logra obtener la autorización del despido y procede a despedir al trabajador de todas formas, tendría que asumir el pago de una indemnización por despido injustificado, que puede ser considerable. Adicionalmente, tendría que pagar los salarios caídos desde el momento del despido hasta que se ordene el reintegro del trabajador. En conclusión, para finalizar, en el caso planteado, es viable que el trabajador pueda acogerse a la protección del fuero laboral reforzado, lo cual dificultaría enormemente que la empresa pueda despedirlo de manera injustificada. Esto traería consecuencias económicas importantes para la empresa, que tendría que asumir los costos del reintegro y la indemnización por el despido injustificado. Entonces, este fue el caso del análisis para la empresa Comino SAS. Muchas gracias.